Hola, esto es un programa de Diario de Cuba, Los Puntos a las IES. Hoy vamos a tratar el tema del ultraje a los símbolos patrios. A casi 4 años de la performance Drapó, en la que el artista Luis Manuel Otero Alcántara utilizó la bandera cubana como su segunda piel durante 24 horas, y tras más de 2 años de su injusto encarcelamiento, el régimen insiste en el uso del delito de ultraje a los símbolos patrios contra los ciudadanos cubanos. Ahora le tocó el turno al activista Aniet González García de Camagüey, que enfrenta una petición fiscal de 4 años de cárcel por tan solo posar en una fotografía en la que aparece envuelta en la bandera cubana. Mientras tanto, figuras del mundo del arte que son afines al régimen actúan impunemente con la bandera en escenarios nacionales. Aniet González tiene 44 años, fue detenida en marzo por las autoridades de Camagüey, tras sumarse a la campaña artística La bandera es de todos, que aboga por la libertad del uso de los símbolos patrios y en apoyo al artista preso Luis Manuel Otero Alcántara. Para actualizar el caso de Aniet, vamos a hablar con el periodista, colaborador de Diario de Cuba, Tan Estrada, que nos va a dar una última actualización de lo que ha sucedido. José Luis Tan Estrada está en Camagüey, ha tenido comunicación reciente con la familia de Aniet y nos va a contar detalles de lo que ha ocurrido. Aniet González lleva 5 meses injustamente presa en una cárcel de máxima seguridad en Camagüey. Se la acusa de ultraje a los símbolos patrios y el régimen le pide una sanción de 4 años de privación de libertad por el simple hecho de tomarse una foto con la bandera cubana y compartirla en las redes sociales. Aniet ha tenido que enfrentar durante estos 5 meses un régimen severo dentro de la prisión. Incluso ha tenido que compartir celdas con reclusas que han padecido los nervios hasta de esquizofrenia. Esta misma reclusa le han hecho la vida imposible, no la dejan dormir, no la dejan descansar, la amenazan, la intimidan, le gritan, porque como supuestamente están enfermos de los nervios, no le hacen nada. Tanto ella como su hija se han quejado de todo esto. La hija de Aniete presentó una habeas corpus, la cual le fue negada por la fiscalía. Luego volvió a presentar una apelación para esa habeas corpus para saber el por qué se la habían negado. Es decir, aferrada a que se la aprobaran porque están cometiendo una injusticia con su mamá, pero esa apelación jamás le ha llegado la respuesta. También hace unos meses había pedido el cambio de medida cautelar para su mamá porque a Niete la detienen, la llevan directo para el cuartel de la Seguridad del Estado, que es Villa María Luisa, y de ahí la mandan directo para la cárcel de máxima seguridad. Aniete, el trato que han tenido con Aniete dentro de la prisión, los propios carceleros, la propia seguridad del Estado ha sido muy riguroso, la han amenazado, la han coaccionado, la han intimidado, simplemente por el hecho de pensar diferente, de oponerse a este régimen totalitario, a esta dictadura cubana que tanto daño y tanta represión ha tomado contra aquellos que disienten de ellos. Tanto sus familiares afuera, es decir, fuera de la prisión, también han sufrido este tipo de represión de una manera u otra por parte de la seguridad del Estado, que también ha reprimido de manera psicológica a Niete. El juicio a Niete debe ser a principios de septiembre, no se sabe la fecha exacta, todavía no le han dado a conocer la fecha exacta ni tanto a ella ni como a su hija, como una tortura psicológica, como una represión psicológica más para Niete. A Niete hemos tenido contacto a cada rato, ella me llama desde la prisión, a pesar de los pocos minutos que le dan para mantenerme al tanto de cómo está, y siempre me dice que transmite este mensaje, que a pesar de que la dictadura cubana ha tratado de callarla, ella no se va a callar, sus convicciones y sus principios siguen iguales, es luchar por una Cuba libre de comunismo, por una Cuba libre de totalitarismo, una Cuba libre de esta dictadura que tanto daño ha causado. Todos sabemos que Aniete es inocente, ella no ha cometido ningún delito, porque la bandera es de todo, no es de una cúpula, no es de un partido comunista. Bueno, para comentar más a profundidad este tema, tenemos al abogado Edel González y 2 artistas plásticos, Julio Lorente y Julio Llopis Casal. Julio Lorente tiene una obra en la que utiliza la bandera. Julio Llopis es un artista visual que estuvo presente en el juicio
contra Luis Manuel Otero Alcántara a favor de la defensa, testificando en el juicio que ocurrió el 30 de mayo. Y vamos a comenzar hablando con Edel para que nos deje claro, Edel, qué dice la ley cubana de símbolos patrios y cuál es tu valoración de lo que dice. La ley cubana de símbolos patrios, la que está vigente, que se modificó hace 2 años, es muy abierta, es extremadamente subjetiva, en tanto establece el grupo de infracciones que las personas, la ciudadanía puede cometer con cualquier símbolo patrio, pero no ha generado una comisión de análisis que sea independiente de cualquier tipo de posicionamiento ideológico cuando se denuncia a una persona por cometer cualquier tipo de infracción en relación a los símbolos patrios. Dígase la bandera, dígase el escudo nacional, dígase el himno nacional, bueno, los símbolos patrios que ustedes y todos nosotros conocemos como cubanos. Al faltar esa comisión e incluso no existir una estructura independiente que pueda valorar desde el punto de vista racional y concreto las actitudes que las personas tienen con respecto a los símbolos patrios, pues eso cae en manos de las autoridades policiales, que son los que deciden, en este caso por mandamiento de los órganos de la seguridad del Estado, incoar una denuncia por el delito de ultraje a los símbolos patrios que está previsto actualmente en el artículo 269 del nuevo Código Penal, que como ustedes saben entró en vigencia. Entonces, los conceptos de actos deshonrosos, de ultraje, de desprecio, incluso el nuevo Código Penal introduce un nuevo verbo, el que mancille. Estos conceptos ya quedan en manos de estas autoridades, que son los que establecen la denuncia, pasan a la fiscalía considera que hay ese tipo de ejecución deshonrosa, ese tipo de acto de desprecio, y automáticamente ya consideran que el delito está. Yo quisiera aclarar que yo fui juez durante 17 años y nunca en la erradicación de las causas de delitos, este delito existía, no es relevante, no se usa, no se aplica, no se condena a ningún ciudadano común por el ejercicio del uso de la bandera. De hecho, en muchísimos actos oficiales, generalmente grupos de danza, grupos de artistas, diferentes intérpretes usan la bandera en cualquier forma, y como son actos oficiales, nadie entiende ni valora eso como una falta de respeto al uso de la bandera. Sin embargo, a raíz de Luis Manuel Otero Alcántara, que no estaba para nada mancillando ni ultrajando la bandera, a raíz de los Arnietes, a raíz de la campaña que, como usted dice, Bartés Cocho empezó a decir la bandera es de todos, pues la Asamblea Nacional, cuando aprobó el Código Penal, arreció las penas y el máximo de sanción cuando Luis Otero Alcántara era 1 año de privación de libertad. Ahora con Arnietti el máximo de sanción a imponer son 5 años de privación de libertad. Es decir, que se incrementó en más de 4 veces la sanción. Esto implica que el régimen ha querido monopolizar, ha querido sustraer un bien, un símbolo para evitar la libertad de expresión, la creación intelectual, la creación de mensajes a través del arte, a través de las diferentes formas que tenemos los seres humanos de expresarnos y de transmitir ideas libertarias, con el propósito de que las personas, por supuesto, se establezca un terror, se establezca un miedo, y en ese sentido, pues, se priven de usar un símbolo que, como tú has dicho desde el principio, es de todos. Eso es lo que, a grosso modo, yo tendría que decir desde el punto de vista legal. Tiene 3 verbos rectores: ultrajar, mostrar desprecio y mancillar. ¿Dónde está definido? No está definido. ¿Hay comisión independiente que valore eso con un criterio racional? No existe. Por tanto, queda en la subjetividad de los denunciantes y queda después en vamos a decirle, en la convicción que crean los jueces sobre si se da o no se da ese acto deshonroso, esa mancilla. Por tanto,
como ustedes saben, como no tenemos independencia judicial, y generalmente cuando los asuntos son asuntos de interés político, porque es contra un disidente o contra un opositor o un activista, generalmente se controla la toma de decisiones desde los órganos superiores del sistema judicial, pues prácticamente ya allí la justicia está coartada, está amarrada y hay pocas posibilidades de que las personas puedan vencer con esa estructura, con esa base jurídica que tenemos dentro de la isla, logran vencer toda esa denuncia y adquieran una sentencia absolutoria. Exacto. Ahora estamos hablando del caso de Aniet, pero antes fue Luis Manuel. Julio, tú que estuviste en el juicio de Luis Manuel, según lo que trascendió, en ese juicio se negaron a ver a Luis Manuel Otero Alcántara como un artista. ¿Qué papel jugaron tú y Lázaro Saavedra en la defensa? Precisamente por el hecho de que no se negaban a verlo como artista, y otra cuestión importante es que negarse a verlo como artista quiere decir también que en la parte demandante no había ningún artista, no había ninguna persona del mundo del arte cumpliendo la función de demandante. O sea, Luis Manuel estaba siendo increpado y acusado directamente por las autoridades, o sea, por la policía, los testigos de la fiscalía, según creo recordar, eran precisamente oficiales del Ministerio del Interior y personas afines al entramado represivo. Y la función que cumplimos yo y Lázaro Saavedra fue que el abogado Luis Manuel intentó, sin mucho éxito, por desgracia, conducir la mirada en una dirección en que se pudiera ver con cierta distinción el uso y el manejo de los símbolos patrios desde el arte, a diferencia de cómo lo ven simplemente de manera penal contra los ciudadanos. Lázaro Saavedra, por ejemplo, testimonió desde su condición de artista y de profesor por tantos años sobre el uso de la bandera desde el punto de vista docente, el uso de la bandera desde el punto de vista de la inquietud que puede generar el uso de este símbolo para los artistas. Hay una gran tradición, no solo dentro del arte cubano, sino en el arte universal, de usar la bandera como detonante de muchísimas maneras para expresarse artísticamente. A mí me tocó hablar de algo similar, pero más en calidad de colega generacional de Luis Manuel Otero Alcántara. De hecho, en un punto, retomando un poco lo que decía Edel, es cuando él hablaba de los verbos rectores, que son verbos que están totalmente suspendidos en la indeterminación, que le dan un margen de discrecionalidad inmenso a las autoridades para penalizar. El abogado hizo alusión, por ejemplo, a cuando el artista Manuel Mendive hace sus performances en que llenaba la calle de Prado de hombres desnudos, cubiertos de pintura, y fueron herramientas como estas fueron las que él trató de implementar, pero desgraciadamente eso no llegó a buen puerto y no pudo influir en que Luis Manuel no fuese sancionado, porque precisamente, como hemos estado comentando hasta ahora, la ley de símbolos patrios está pautada y está establecida de una manera en que la decisión de lo que es ultraje, de lo que es una conducta contraventora, por decirlo de alguna manera, en cuanto al uso de los símbolos patrios, está totalmente en manos de quien penaliza. No hay, por supuesto, una comisión independiente que pueda someter a juicio estas cuestiones, entonces todo queda ahí. Para más señas peores, como bien decía Edel, la penalización en torno al uso de los símbolos patrios ha aumentado, y esto lo que para desgracia nuestra crea es un clima de terror y de temor de modo general para cualquier persona que pueda incluso valorar la posibilidad de usar los símbolos patrios para expresarse. Si están en un terreno de indeterminación en que cualquier tipo de uso de los símbolos patrios puede ser considerado ofensivo por las autoridades,
y por tanto puede ser penalizado de una manera tan severa, pues hace que la gente se contriñe y se autocensure, sobre todo porque personas como Añete y Luis Manuel ahora mismo están pagando graves consecuencias por el uso de los símbolos patrios. Gracias, Julio. Lorente, seguimos contigo. Tú has usado la bandera en tu obra y me gustaría saber cómo has visto tú estos fenómenos últimos de la doble moral del régimen, que teniendo a un artista preso por ultraje, Luis Manuel, y a una activista, Aniet, ni siquiera critica la actuación de estos artistas internacionales que esta semana cantaron en un escenario de Cayo Santa María usando la bandera. Sí, lo curioso es la propia desfachatez del régimen de negar su propia normativa jurídica, porque bueno, establece la ley de símbolos nacionales, ley número 128, si mal no recuerdo, en su artículo 3, dividido en dos incisos, es que tanto nacionales, ciudadanos nacionales como ciudadanos extranjeros, le deben, ciudadanos extranjeros que estén en el territorio nacional, le deben el mismo respeto a los símbolos nacionales, ¿no? Al uso de símbolos nacionales. Entonces, de aquí se desprende una subversión de su propia ley, de aquí se desprende una desigualdad ante la ley, que es la característica de cualquier nación moderna, de cualquier nación que esté guiada por la división de poderes, y me lleva quizás a poner esto en un marco historiográfico que es importante entender, ¿no? Y es como a partir de 1959, el mismo 12 de enero de 1959, en que se fusilan a un grupo de pilotos del ejército batistiano en la Loma de San Juan, pilotos que habían sido juzgados y absueltos por un tribunal civil, sobre los que no pendían ningún tipo de crimen de guerra, vuelven a ser juzgados por un tribunal militar bajo orden de Fidel Castro y son fusilados casi de forma expedita. O sea, se puede reconocer y se puede, en ese ejemplo macabro, se puede reconocer que murió el habeas corpus en Cuba, ¿no? Y a partir de ahí el ciudadano, de esa categoría fundamental de ciudadano, se va diluyendo en una categoría jurídica deforme, hasta que, por ejemplo, la Constitución de 1976 dicta que la principal función del ciudadano es la defensa de la doctrina victoriosa del marxismo-leninismo. O sea, el ciudadano desaparece y se convierte en un sujeto ideologizado, un sujeto que debe una obligatoriedad política ante que sentirse partícipe de una nación, ¿no? Y aquí también hay otro juego macabro que me lleva también posteriormente a otro argumento, que es cómo el Estado suplanta a la nación, casi en un juego macabro de lo que significa para los católicos la teoría de la transubstanciación, en que el pan y el vino es el cuerpo de Cristo y la sangre, ¿no? Y en este caso, el Estado cubano encarna el cuerpo de la nación, ¿no? Pero no hay nada más delirante que eso, porque al final el Estado es una red de instituciones que se deben a un poder político centralizado. Y en ese espacio la nación no existe. ¿Por qué? Porque no hay pluralidad, porque no hay inserción en la ley, porque no hay igualdad ante esa ley, que es importante. Y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Por eso el Estado se arroja sobre sí la posibilidad de discriminar quién es cubano, quién no es cubano, quién entra, quién sale del país, quién utiliza la bandera, quién no la utiliza, porque él se siente el principal legitimador de lo que se entiende por nación cubana. Por supuesto, esto es doloroso, pero más allá de eso también yo creo que yo como artista que he utilizado tanto la bandera, ¿no? Y la he utilizado de una manera crítica, porque entiendo también que aunque los símbolos nacionales tengan todo un acervo cultural, antropológico, historiográfico y es parte de nuestra identidad, también son símbolos que nacen al rigor del poder político. Esto no se puede olvidar, ¿no? Hay una dosis ideológica muy importante de los símbolos nacionales. La bandera cubana es un símbolo anexionista, creada por Miguel Turbe Tolón y Narciso López, al calor de integrar a Cuba a la Unión Americana, inspirada en la bandera de Texas. O sea, sí, dice Martí que se lavó con la sangre de los mambises en la contienda. Okay, es cierto, pero también es metafórico. Responde un poder político. Lo que está detrás de este debate es la dignidad del hombre, empezando por el derecho a la vida y por el derecho a su libertad. ¿Cómo vamos a anular a una individualidad? ¿Cómo vamos a privar de la libertad? En este caso, Aníbal González, un artista como Luis Manuel Otero Alcántara, por utilizar un símbolo que es parte de su identidad. ¿Cómo el poder se arroja esa facultad de decidir y de discriminar quién utiliza bien o mal la identidad, ¿no? Y ahí es donde estamos viendo que asistimos a una ley tan putrefacta, una ley tan mezquina, que se arroja el derecho institucional de encasillar y de determinar lo que significa la cubanidad. Yo creo que más importante que eso es rescatar lo que significa el derecho natural, rescatar lo que significa la dignidad del hombre ante la ley, rescatar lo que desde un punto de vista jurídico es importante, que es la dignidad humana, la dignidad de la vida y de la libertad. Porque el derecho, recordemos, el derecho no es un argumento del poder.
El derecho es un argumento que está en función de vitalizar la dignidad humana. Porque si el derecho no tuviera como intención la dignidad humana, entonces no podríamos jugar ni distinguir que está bien o mal. Y en este caso entendemos que está mal apresar, privar de la libertad a ciudadanos cubanos naturales por usar por usar un símbolo nacional, porque están violando su integridad. Vamos a pedirle a Edel que nos profundice un poco en eso, Lorente, porque a Luis Manuel se le acusa de haber utilizado la bandera de forma deshonrosa, pero está definido en la ley qué es deshonroso, a quién le pertenece la bandera cubana. Además de eso, una pregunta, ¿las leyes también se pueden cuestionar cuando el ciudadano las ve injustas? O sea, ¿está previsto esto en la legislación cubana? No, ese desglose de concepto deshonroso, qué cosa es mancillar, qué cosa es ultrajar, realmente no está expresamente recogido en el Código Penal, ni en el anterior ni en el presente. Y en la ley de símbolos patrios, pues tampoco se habla con una firmeza, con un catálogo específico, cuáles actos son de meritorio. Yo creo que la pregunta que debería hacer el juez, el fiscal, cuando hay independencia judicial, es si la persona tuvo intencionalidad o no de mancillar, ultrajar, es decir, desentenderse de un símbolo que forma parte de la identidad nacional. Si tú incluso desprecias no solamente al símbolo, sino que desprecias el hecho de ser cubano. Y yo creo que ni Luis Manuel Otero Alcántara, ni Aníete González, ni ningún cubano de los que podamos aquí mencionar en ejemplo, ¿no? Esas preguntas se le han hecho. Y ningún juez, ningún fiscal ha tenido la valentía, ¿no?, de pronunciar, de salirse del encasillamiento ideológico de lo que significa ser el concepto de revolucionario para unos, que el concepto de revolucionario, por supuesto, también nos los han sustraído, y el concepto de patriota. De hecho, es muy normal y muy común que la gente use el símbolo nacional para apoyar una idea, para transmitir un mensaje, porque esto va muy conectado con derechos constitucionales, ¿vale? Esto va conectado con el derecho a la libertad de expresión, libertad de opinión, a la libertad de pensamiento e incluso a el derecho a la protesta misma. Por tanto, si en Cuba todos estos derechos, cuando se ejercitan sin arreglo al permiso o al interés oficial, automáticamente ya esa persona es calificada como un probable comisor de delito, pues evidentemente, ¿no?, ahí tienen una salida cuando hacen un uso de la bandera. Y verdaderamente la forma en que se está juzgando los verbos rectores, la manera en que se está calificando el delito es arbitraria, y hay una manifestación expresa de abuso de poder. Expresa de abuso de poder, pero un abuso de poder excesivo que es cuestionable. Ahora bien, las leyes sí son, por supuesto, también cuestionables. Son cuestionables en sede judicial a través de, como decía Julio y como decía el otro colega que me antecedió, pueden ser, si no tenemos una estructura, si no tenemos una independencia, si todo allí está transversalizado por un criterio político, evidentemente ese cuestionamiento pues se va diluyendo con el paso del tiempo y florece la injusticia. También se puede como mecanismo de defensa, yo diría, los abogados que están en estos casos, sobre todo el Darniete, que estamos a tiempo, presentar al juez que hay allí un enfrentamiento entre el derecho del uso de la bandera en sentido positivo con el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de apoyar una idea, un pensamiento, pero no un uso que no es para nada desprecio del símbolo patrio, porque no hemos visto aquí a ninguno de las dos personas que estamos hoy poniendo acá de ejemplo romper un pedazo de bandera y negar de ella como cubano o como cubana. Por tanto, si no se da el elemento intencional, porque eso es un delito que no puede darse por negligencia, eso no es que una persona cogió, creó una obra y por negligencia la mancilló, no, eso tiene que ser un delito intencional que implica la negación misma de ser cubano. Por tanto, no hay posibilidades allí de que sean juzgados y condenados. Yo participé junto con el observatorio en el análisis de la denuncia que se presentó a la CIDH y a la ONU, y todos estos elementos que van desacreditando la ley de símbolos patrios y que va desacreditando el uso subjetivo y arbitrario con abuso de poder de los conceptos estos que establecen el anterior y el actual Código Penal, pues fueron desmembrados y fueron específicamente denunciados como cada uno de los aquí presentes se ha expresado.
y por supuesto hay allí una mancilla, no sobre la bandera, sino una mancilla contra la identidad, contra la dignidad de la persona, contra el derecho de libertad, y todas esas cosas son cuestionables. La Asamblea Nacional puede recibir reformas legislativas a la ley 128 si, por supuesto, un grupo de personas, como ustedes saben, se reúne en más correspondientes, que pueden ser más de 10.000 o un mínimo de 10.000, y le propone a la Asamblea Nacional que modifique o que amplíe estos conceptos, que cree una comisión independiente. Pero caemos ahora, todas esas peticiones se pueden hacer, pero hay un riesgo, está el riesgo de la represión, porque te estás asociando para cometer actos contra el gobierno, actos contra la Constitución misma. Si llega a la Asamblea Nacional, corremos el riesgo de que se desestime, porque la propia Asamblea Nacional aprobó en diciembre de 2022 este nuevo Código Penal, aumentando las penas en un delito que no tiene ningún tipo de importancia ni se comete con frecuencia por los cubanos ni por los extranjeros dentro de la isla. Entonces, estamos batallando verdaderamente nosotros contra una piedra, pero bueno, no nos estamos agotando para nada y ni estamos desmotivando. Exactamente, sí, sí, la seguridad del Estado se ocupa de desarticular cualquier tipo de asociación para promover este tipo de cambios. Sin embargo, Eder, la Fiscalía sí se atreve a hablar por Luis Manuel, y en la publicación que hicieron después del juicio, dijeron textualmente que Luis Manuel tenía el ánimo expreso, sostenido en el tiempo, de ofender a la bandera nacional mediante la publicación de fotos en redes sociales donde se le utiliza en actos denigrantes acompañados de expresiones notoriamente ofensivas e irrespetuosas, menospreciando los sentimientos de nacionalidad y orgullo que le profesa el pueblo cubano a nuestra enseña patria. Eso es lo que dice la Fiscalía de manera oficial, arrojando el derecho, o sea, de expresar la voluntad de Luis Manuel. Lo mismo que está ocurriendo con este delito de ultraje al símbolos patrios, está ocurriendo con el delito de desacato, con la canción Díaz-Canel Cingado. La canción tiene un mensaje, forma parte de una creación intelectual con un significado político, donde la canción le está pidiendo al mandatario no más al cierre de la libertad de expresión, de la creación intelectual. Sin embargo, Díaz-Canel no se ha pronunciado por primera vez que se siente ofendido, que se siente desacatado, y los fiscales y los jueces, sin tener la opinión de Díaz-Canel, están condenando a las personas por el delito de desacato. Es una cobardía de Díaz-Canel realmente, no dar el frente y no saber incluso que tiene que tener un mínimo de tolerancia, que tiene que saber escuchar cuando el ciudadano le critica o le transmite un mensaje de cualquier forma a través del arte. Y lo que pasó con Luis Manuel, en ningún momento los desnudos o ningún tipo de performance que hizo Luis Manuel, como mismo hizo Agniete, desprestigian la bandera, porque ahí hay un acto vivo y que por tanto estamos en el ejercicio directo de la libertad de expresión, no de un acto de ultraje ni de mancilla a la bandera nacional. Y eso los fiscales lo saben. Lo que pasa es que tengo que decir aquí que son cobardes, al igual que los jueces que están condenando a las cubanas y cubanos por estos dos delitos dentro de la isla. Y es mi mensaje que le transmito a ellos, que la mayoría, por supuesto, me conocen perfectamente, y es injusto y es contrario al derecho a dignidad todo lo que están haciendo dentro de la isla. Muchas gracias, Eder, por ese llamado tan importante. Julio, retomamos la pregunta. Coméntanos un poco de cómo ha sido usada la bandera en otras obras y por otros artistas, tanto cubanos como internacionales. Esa pregunta la puedo responder, además, afortunadamente, con una anécdota que involucra a Luis Manuel. Luis Manuel y yo nos conocemos hace muchos años, y por allá por los años 2012, 2013, cuando éramos más jóvenes y le podíamos dedicar mucho más tiempo y energía del que le podemos dedicar hoy a darle vueltas en la cabeza a las ideas que tienen que ver con el arte, con mucha pasión. Muchas veces el tema del uso de la bandera en el arte cubano y el arte en general era un tema que discutíamos mucho. En aquel entonces insistíamos bastante en que era importante que los símbolos patrios en Cuba y en general las banderas, que son
piedras angulares que suelen ser tan manoseadas, si cabe la palabra, era importante alinearse y hacer una obra que tuviese sentido, porque en aquel entonces recuerdo que nos parecía horrenda, panfletaria y sí penalizable, por ejemplo, el uso que hace el artista Michel Mirabal de repetir la bandera una y otra vez a partir de códigos que son un cliché y que sí no tienen ninguna limitación. Se ven esas banderas de Michel Mirabal, lo mismo en una camiseta que en un llavero, que en donde sea. Pronto la imprimirán sobre papel sanitario, digamos. Y en ese sentido tratábamos de pensar en obras del arte cubano que hubiesen hecho un uso acertado de la bandera cubana. En ese caso se imponía, por supuesto, la pieza estadística de Tania Bruguera, que es básicamente una bandera cubana hecha a partir de esta técnica artesanal de crear tapices con pelos e hilos de colores, y así se forma una bandera cubana que muchos cubanos la conocen porque está en la sala permanente del Museo de Bellas Artes. También recordábamos mucho a Luis Manuel, recuerdo que le gustaba mucho el modo en que estaba solucionada la obra Molovina Baja de Adriana Ronte, que es una artista que actualmente vive también en Madrid, que básicamente es una bandera cubana hecha con nylon transparente, con plástico. Está construida de esta manera y por supuesto que se ve como una especie de anémona o espectro flotando en el aire cuando está izada. Pero nos llamaba también, a Luis Manuel le interesaba mucho la pieza del artista y pintor Thomas Edison, que recrea una bandera cubana, pero que está hecha de carne. Las listas blancas y azules son como miembros y fragmentos de cuerpos orgánicos, humanoides o mamíferos, y la forma de la estrella estaba hecha por cuchillas. Estos son simplemente 3 ejemplos que yo recuerdo que eran de los que hablaba en aquellos años con Luis Manuel y lo comentábamos con otros artistas. Desde entonces teníamos bien claro y hablábamos mucho de que hacer una obra que implicara la bandera debía tener el mayor sentido posible para precisamente no caer en la reiteración, en el cliché y en algo que sí podía ser considerado ofensivo, aunque por supuesto no penalizable. Eso obviamente se reserva única y exclusivamente para el castrismo, que necesita esos mecanismos de represión para mantenerse en el poder. Y a mí, a la altura de hoy, lo miro y me llama la atención cuántos años tuvieron que pasar para que empezara a ser un tema de discusión la ley de símbolos patrios, para que Luis Manuel hiciera Drapeau su performance y para que las personas empezaran a cuestionar el uso de la bandera. O sea, pasaron muchos años. Yo considero que Luis Manuel encontró un detonante importante, puso el foco sobre el tema del uso de la bandera de una manera muy orgánica, de una manera que a mí me parece trascendental en todo sentido, a pesar de la simpleza y de una manera que está aún más legitimada, por desgracia, con el hecho de que él esté en prisión. No es una buena noticia que esté hoy en la cárcel, pero por otro lado, su encarcelamiento cierra desde el punto de vista del sentido y de los resortes conceptuales dentro del arte, cierra completamente el sentido de la obra, porque también puso sobre el candelero el hecho del peligro que corre un artista, en este caso por el manejo de la bandera cubana. Muchas gracias, Julio. Vamos a cerrar con Lorente, que tiene una obra que se llama Solemnidad. Lorente, coméntanos un poco de esa obra en la que usas la bandera, y si quieres comentar otra obra de algún colega, también sería muy útil para entender un poco más cómo se está usando la bandera en el arte cubano. Solemnidad es una pintura, es un óleo sobre lienzo que muestra la bandera doblada, o sea, en forma de triángulo, como se debe doblar supuestamente después que se retira del asta, qué sé yo. Y en el triángulo, o sea, en la estrella solitaria, está posada una mosca, ¿no? O sea, es básicamente una operatoria simbólica que intenta mostrar toda la putrefacción que existe muchas veces detrás
de esos discursos que son nacionalistas, que son extremadamente metafóricos, ¿no? que implican una identidad política, cuando sabemos que estos muchas veces son un constructo, ¿no? Y básicamente eso, una obra que intenta desacralizar la solemnidad que habita detrás del hecho político, porque el hecho político básicamente es un teatro, ¿no? Es una orquestación que mueve que no mueve a la reflexión, sino que mueve a la pasión, ¿no? Que mueve al simbolismo, y esto muchas veces encubre ejercicios que son de dominación pura y dura, como en el caso del totalitarismo. Hay otra obra que me gusta mucho de un colega que se llama César Castillo, que es una obra que se llama Sutura, es una obra también óleo sobre lienzo, que muestra en el triángulo, o sea, en el triángulo de la bandera está cosido, casi como una herida carnal, ¿no? Con puntos, ¿no? Cosida al asta, ¿no? Y es bastante visceral, porque de alguna manera también implica ese forzar al ciudadano común a pertenecer a una identidad de manera forzosa, ¿no? Yo soy liberal en mi filosofía de vida, yo respeto a quien haga y deshaga con los símbolos nacionales, porque eso no es patrimonio de nadie. Es un patrimonio creado con un efecto político que en el tiempo adquiere una amplitud simbólica y significante que cualquiera la puede utilizar. Claro, ¿qué pasa? Aquí hay algo importante que hay que destacar. Cuando un régimen totalitario, esto es casi una ecuación modélica, está en franca decadencia, como es el régimen castrista, se va a agarrar de todo para reprimir. Hoy es la bandera, mañana es respirar. No puede respirar por decreto, ¿no? Porque la intención es mantenerse en el poder y perpetuarse. Pero repito, el gran discurso detrás de esto no es si la bandera, hay gente que se ha cagado hasta la bandera, el mismo arte contemporáneo, y Julio me puede rectificar si me equivoco, Andy Warhol envuelto en la bandera, como Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Y qué país más nacionalista y más patriota que Estados Unidos, ¿no? Imperialista por demás? Y gente que ha hecho horrores con la bandera norteamericana y está ahí porque hay una división de poderes, porque hay un respeto y una igualdad ante la ley, porque se objetiva en la ley la responsabilidad y el cuidado de la vida y de los derechos individuales. Y eso es lo que yo quiero más o menos, con este argumento quiero terminar. Que más allá que el discurso de la bandera, que es extremadamente subjetivo, es extremadamente politizado, repito, responde a un Estado que está actuando en función artificial de una nación. No es tal nación, es un Estado totalitario que impide las libertades y te determina la vida. Más que eso es restituir la voluntad, el respeto por la dignidad y la libertad individual, que es lo que se está jugando aquí, ¿no? Cada vez la anulación y la anulación total, ¿no? Pues un sistema totalitario es una anulación total de la individualidad frente a la ley, pero frente a la vida, ¿no? Porque finalmente de lo que se trata es de hacer respetuosamente un marco jurídico que respete y que pondere al hombre a hacer las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Más allá de una distinción política o ideológica. Gracias a todos, gracias a ustedes tres por estos criterios, estos análisis. En septiembre será el juicio según han dicho las autoridades de ANIET, así que los invito a estar leyendo las páginas de Diario de Cuba, donde estaremos siguiendo este caso con muchísima atención.